fecha 2 de enero del 2022. Y gloria a Dios. Nosotros cada primer domingo del mes, ¿verdad?, celebramos la Santa Cena. O sea, hacemos memoria de lo que el Señor, ¿verdad?, hizo un día en una cruz. Así de que, gloria a Dios por usted que se encuentra acá. Bendito sea el Señor. Porque vamos quiero hablar un poco, ¿verdad? Quiero predicarles un poquito acerca, ¿verdad?, de lo que es la Santa Cena antes de entrar a ella. Voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Así de que, si trajo su Biblia, espero que sí, ¿verdad? Porque un cristiano se identifica por la Biblia, ¿verdad? Y yo... La iglesia de los niños, el culto de los niños. Y yo, pues, la verdad le digo, yo sé que ahora la escritura usted la encuentra hasta en el celular, ¿verdad? Pero sin ofenderlo, sin lastimarlo, espero, ¿verdad? Porque no se hablan las cosas para ofender ni lastimar. Pero el teléfono no lo olvidamos nunca. Y si se me olvida, doy la vuelta y lo voy a traer. Es una verdad. Pero la Biblia, si se me olvidó, después la agarro. Entonces, pero nosotros no identificamos, iglesia, por este libro. Es que se identifica uno. Así de que le invito a que abra su Biblia. Vamos a leer algunas partes. Voy a leer como 2 versículos de una parte y voy a leer otros 2 versículos de otra parte, pero está en el mismo libro. Abra su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer de ahí el 23 y el 24. Luego los vamos a saltar allá en 1 de Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a leer el 3 y el 4 de ahí. Vamos a leer 1 de Corintios 11, 23 y 24. Conforme lo ve encontrando, se va a poner en sus pies. Luego le corre una foja nomás, una página. Y vamos ahí al 1 de Corintios 15, 3 y 4. Ok. Gloria a Dios. Cuando todo lo tengamos, usted me dice un amén. Amén. Bueno. La palabra del Señor, ¿verdad? Siempre se lee en honra, en memoria, recordando, ¿ok?, lo que el Señor nos ha escrito. Y dice así, hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Dice él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vaya al 15. Aquí, una vez más, Pablo vuelve a mencionar algo similar. Y dice, 15:3, porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque me siento contento, me siento agradecido, porque tú eres la razón, Señor. Tú eres la razón de que nosotros tengamos una fe y una esperanza. Sin ella no podríamos nosotros tener una confianza, una seguridad hacia nuestro futuro. Pero gracias a tu palabra,
gracias a que tu palabra se va cumpliendo, nosotros podemos considerarla de que es bueno traer a la memoria lo que tú hiciste en esa cruz. Padre, nos vamos a sentar a la mesa. Sé que tu Santo Espíritu nos va a servir. Estoy seguro de eso. Padre, Señor, seas tú hablándole a tu pueblo, así como me hablas a mí, porque es tu palabra, Señor. Y tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Por lo tanto, te pido, Señor, que seas tú poniendo esta semilla dentro de cada corazón. Padre, gracias, porque tú eres a quien nosotros tenemos en el cielo y también en la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Trataré de ser breve y verá usted. Manténgase conectado conmigo y verá usted que lo podemos llegar a un lugar. Aleluya. Quiero considerar esto. Mire, el apóstol Pablo no fue uno de los que caminó con Jesús. Usted sabe bien que el apóstol Pablo fue alguien que él se oponía a las cosas de Jesús. Fue alguien que persiguió a la iglesia y todos lo conocemos bastante bien. Pero cuando las cosas son reveladas, para mí, en lo personal, como que tienen más fuerza, más poder, una autoridad. Nadie de los discípulos describe tanto a Jesús como lo hace el apóstol Pablo. Aleluya. Fíjese bien, él aquí, en esta carta a los Corintios, de la forma en que él les empieza a hablar. Y les dice, porque yo recibí del Señor. O sea, yo no, como dicen, yo no anduve con él, no lo escuché de él, pero lo recibí de él. Y todos sabemos cuándo es que él pudo recibir algo de parte del Señor. Por eso es importante de que el encuentro que una persona puede tener con Dios es mucho más relevante que cuando, digamos, usted es ministrado por alguien. Y gloria a Dios. Mire, quiero considerar estos puntos. La cena del Señor, ¿hasta cuándo se tiene que hacer? La Biblia a mí me dice que hasta que Él venga. Y gloria a Dios porque hemos terminado un año más. Estamos empezando un año y lo vamos a hacer en este día. La cena del Señor, hermano, tiene propósitos y es traer a la memoria. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos olvidemos. ¿Cuál fue, digamos, uno de los errores, voy a decir así, que cometió el pueblo judío? El error que cometió el pueblo judío es que puso por un lado la escritura y se olvidaron de ella. De tal manera que vivieron un gran tiempo de silencio, más de 400 años silencio, desde Malaquías hasta Mateo. No hubo voz, no hubo recuerdo, no hubo nada. Por eso es que cuando el Mesías nace, ¿qué sucede? No lo conocieron. ¿Por qué? Porque se habían dejado la escritura. Escúchame esto. Dios quiere que uno mantenga la escritura en la mente, en la memoria, en el corazón. Mire, Jesús, Pablo dice, el que murió conforme dice la escritura. Jesús, el que murió, pero que también resucitó, vendrá otra vez. Y muchos lo esperan, pero muchos dicen, tantas veces que lo he escuchado, tantas veces que ya lo oí, y eso no sucede. Iglesia, en el Señor siempre hay un tiempo. No es
como cuando yo lo diga, o porque yo ya me envejecí y el Señor no vino, eso no quiere decir que Él no va a venir. ¿Cuántas promesas usted conoce que usted le diga la palabra y usted que le haga saber que el Señor va a volver? ¿Cuántas conoce? Espero que usted conozca muchas, pero podemos recordar algunas de ellas, aunque sea dos, por ejemplo, por causa de, ¿verdad?, el tiempo. Pero fíjese, ¿qué usted piensa de la escritura de Juan capítulo 14? Los primeros versículos de ese capítulo. ¿Qué usted piensa cuando le dice la escritura, leyendo en el 1 hacia el 3? Voy a leer para que usted se dé cuenta. Mire, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo que hoy más vivimos? Hay perturbación, está el corazón turbado de mucha gente. Y cada vez más, esa perturbación se está haciendo como más fuerte. Y dice, no se turbe. Ay, hermano, pero ¿cómo le voy a hacer para no turbarme? Si la noticia me bombardea todos los días, que son miles de acá, miles de allá y miles del otro. Y pues, ¿qué hago? Muchas personas, aleluya, le ponen más la atención a la noticia que a la palabra de Dios, lamentablemente. Dice, no se turbe vuestro corazón. No importa. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que lo refuerza? ¿Creéis? ¿Tienes fe? ¿Crees? ¿Crees? Ahí dice. ¿Creéis en Dios? Le dice Jesús a sus discípulos. ¿Creéis? ¿Creéis en Dios? Entonces tienes que creer en mí, le dijo. Tienes que creer en mí. Te voy a decir algo para alentarte, le dijo Jesús a sus discípulos. Mira, allá en la casa de mi Padre, mira, así lo estoy poniéndole un poco más, pero para que usted lo entienda mejor. Allá le dice, en la casa de mi Padre, mira, ¿sabes qué? Muchas moradas, o sea, hay mucho lugar. Hay mucho lugar. Hay muchos lugares. ¿Ve? ¿Lugar para qué? Hey, lugar para vivir. Lugar para estar. Un lugar, bueno pues, donde allá hay mucha seguridad. Y le dice, mira, si esto no fuera verdad, si así no fuera, mira, yo también te lo diría. Yo te lo diría. Yo te lo voy a decir si eso no fuera verdad. Yo lo hubiera dicho. Entonces le dice, me voy, tengo que irme, voy a ir. Pues le dice, a preparar lugar. ¿Y para quién dice? ¿Y quién es ese vosotros? Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es usted. ¿Se da cuenta usted? ¿Usted tiene en mente esta escritura? ¿Usted sabe que el Señor no lo va a dejar acá? Por eso es que tenemos que recordar, dice, hasta que Él, en otra palabra, hasta que Él me lleve. Porque muchos lo han esperado y no llegó. Pero sí, vino el Señor y se lo llevó. Y eso es lo que le llaman muchos la muerte física. Y a muchos de ustedes la muerte física los pone a temblar. Me voy a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar como creyente? Que te vas a ir con el Señor. Eso es lo que va a pasar. ¿Es eso un terror para ti? ¿Te perturba tu corazón eso? No, iglesia. No debería. Fíjate. Si yo me fuera, voy a preparar ese lugar. Y le dice, mira, quiero que tengas ese lugar.
lo tengas presente. Si me fuere y os prepare el lugar, entonces ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Hasta cuándo tengo que hacer la cena? Hasta que Él venga o hasta que Él me lleve. Mire, ¿quién será el que se quedará hasta que Él venga? Yo en lo personal no me gustaría quedarme hasta que Él venga. A mí me gustaría que Él se acordara de mí antes. Se lo digo con todo corazón. Mire, y dice, y os tomaré, aleluya, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué ha aprendido usted que la Biblia le dice a dónde Él se fue? ¿Dónde? Así de que esa es una para que la recuerde usted y lo mantenga en su escrito aquí en ese corazón. ¿Sabe cuál es la otra? Le voy a recordar otra. Hechos. En Hechos capítulo 1, ¿usted se acuerda? ¿Se acuerda de Hechos capítulo 1? Aleluya, parte de él, lo que dice la escritura acerca de ese Jesús que fue levantado al cielo. Yo quiero que en este comienzo del año usted vaya poniéndose a pensar de que las promesas del Señor son firmes, son fieles y que Él no ha olvidado la iglesia. Mire, voy a leerle un poquito. Cuando Él fue levantado, Jesús mismo, Él vino y los reunió. Los reunió. En el 1:6 dice que ahí estaban reunidos. En esta reunión que le hicieron una pregunta. Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta. Óigame, Él no vino a restaurar ningún reino terrenal. ¿Sabía usted? Pero ellos, esa es la preocupación, porque ellos estaban bajo el dominio romano. Bueno, viene Él y les da una respuesta. Hey, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, le dijo. Así les habló. Ahora, lo importante del Espíritu, si él se lo recalcó. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes de lo importante que es el Espíritu en nuestras vidas. Si usted es un creyente y usted todavía no ha sido revestido del poder de Dios, anhélelo, deséelo, búsquelo, pídalo. Se lo digo, le va a ayudar mucho. Se lo hago saber así, le va a ayudar pero en gran manera. Le dice, ¿sabes qué? Vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Primeramente te fortalece a ti. Te ayuda a que la palabra de Dios la puedas entender con más facilidad. Voy a usar esa palabra. Ahora, después de que te enseña, Él quiere que tú hagas algo, que yo haga algo siempre. ¿Y qué es lo que quiere? Que uno vaya a atestiguar. Para eso es el poder. Y le dice, porque quiero que me seas testigo, quiero que compartas lo que te voy a enseñar, quiero que compartas lo que ya has aprendido de mi palabra. Quiero que seas testigo. ¿Cuántos años pasaron los discípulos con Jesús? 3 años y medio. Entonces, Él los consideró que al venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos ya iban a poder testificar de todo lo que oyeron y vieron. ¿Me seréis testigos? En Jerusalén. Jerusalén primero. Los judíos. Después, Judea. Eran judíos también. Pero ¿cómo los encontró el Señor? Divididos.
Entonces Jerusalén, pum. Judea, pum. Pero aquí me sale algo en medio. Me sale Samaria. ¿Por qué Samaria? ¿Por qué el Señor se acordaría también de Samaria? Jerusalén, Judea, y aquí entre medio de la división tenemos a Samaria. ¿Qué pasó acá? Mire, ¿qué es lo que el Señor quería? Unidad. Quiero que ustedes sean llenos y que todo lo que el resto que queda, ustedes le van a hablar de mí. Y se va con Judea. Ustedes tienen que hablar de mí. Y después viene y dice, ¿y saben qué? Tú y tú, no quiero que te olvides de Samaria. ¿Quién era Samaria? Un pueblo mestizo. Un pueblo que era mixto con otras razas, como lo somos nosotros. Nosotros somos mixtos. Usted no es original, ni yo tampoco. Y dirá usted, ¿y los blancos? Aún los blancos no son originales, son mixtos. No por ser blanco usted cree que ellos son originales, no, también son mixtos. Si usted pregunta de dónde es papá Julano a los blancos, se va a dar cuenta, mis padres vienen de aquí, mis padres vienen de allá, y hay mixtos. Y él le dice, me vas a hacer testigo allí. Lo quiero llevar con estos puntos para que usted se dé cuenta lo que el Señor, cómo el Señor viene recordándonos. Entonces, bajando al 9, me voy a ir de una vez ahí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Escuche esto. Aquí, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, Jesús fue llevado y ellos se quedaron así, mire, viendo que aquel Jesús estaba siendo levantado e yendo al cielo. Bueno, entonces dice que una nube le ocultó de sus ojos, y estando ellos con esos ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí vinieron y les dijeron algo unos ángeles. He aquí, dice, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. Ay, qué tremendo esto. No los llamó ni judíos, él no hizo ninguna división, él dijo galileos, porque él era Galileo y los quiso hacer que a todos se sintieran galileos. Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo ahorita? En otra palabra. Este mismo Jesús, aquí está, mire, el recuerdo para nosotros. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra promesa. Y la otra, esa me gusta mucho, porque esa me alienta más todavía. Y yo la he usado mucho para darle aliento a las personas que están pasando ese dolor que nunca se les puede quitar. Y piensan, pasan los meses, años, y aquella cosa pues que siguen, ¿verdad?, añorando a sus seres queridos. Y Pablo fue tremendo, la verdad que sí. Mire, esta es la otra, mire, que a mí me alienta, a mí en lo personal. El día que uno de mis seres queridos se vaya, yo le digo, yo quiero esta palabra, la quiero conmigo, la quiero recordar siempre.
porque hay que usarla cuando llega el momento. No, si me encierro en el dolor me va a matar. Y puede hacer que si me muero en dolor me pueda morir en resentimiento en contra del que hace toda la voluntad. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Allí en el capítulo 4. Les dice él recordándoles. Mira, ¿saben qué? Le dice a estas personas que cuando alguien fallece hasta se desmayan. El dolor es tan intenso de que es incontrolable. Usted no ha estado en lugares, yo he estado en lugares donde se desmayan, caen encima de la caja, ya mero la quiebran, hacen tantas cosas en el dolor. Y cuando van a enterrarlo, no se diga peor. Y hay personas que llevan hasta música al cementerio y lo ponen peor todavía. En vez de ayudar, ya mero caen dentro de aquel agujero que se ha hecho para enterrar al ser amado. Pero viene Pablo aquí y enseña esto. Dice, tampoco le dice. ¿Por qué? Porque ellos se preocuparon mucho. ¿Y qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con los seres que ya se adelantaron o con los seres que ya murieron? ¿Qué va a pasar, Pablo? Dime, porque pues, mira, las promesas son bonitas, pero ¿qué sucede con esta gente? Mire, tampoco queremos, hermanos, le dice, que ignoréis acerca de los que duermen. No les quiso ni mencionar la palabra muerte. Duerme. Así, allí, en el principio. Pero sigamos, dice, para que no entristezcáis, para que no te pongas tan fuera de control, para que no te pongas así tan histérico. Dice, como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene la esperanza, sí puede actuar así, voy a decir así. Pero el que tiene la fe y la esperanza, tiene que tener esa palabra en usted y tener ese consuelo en usted. Porque si creemos, dice que Jesús murió y resucitó, así también traerá. Tú que va de pensar en ese ser amado, dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué tremendo, ¿no? Es humano llorar, pero no es humano que usted se enferme de tanto llorar. Porque el llanto sin esperanza es un llanto que mata. Por lo cual, dice la palabra, decimos esto, en palabra del Señor, le dice, hablando de ellos que estaban vivos o hablando aquí de nosotros que estamos vivos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, dice, no predeceremos a los que durmieron. Pero lo que sigue es lo que le da la respuesta, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los, aquí ya nos dice duermen, y los muertos, dice aquí, en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Yo quiero esto. Ojalá el Señor se acuerde de mí o de usted antes que Él venga. Iglesia,
Recuerde, también el apóstol Pablo fue inspirado para dar aliento, para recordarle las promesas al pueblo. Tenemos que vivir la expectativa del regreso del Señor. Yo tengo que vivir así. Usted tiene que vivir así. Iglesia, fue un año, el Señor no vino. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Dándome la oportunidad de que siempre esté caminando con Él, que me acerque a Él, porque si me he alejado, el Señor quiere que me acerque. Aleluya. Así es de que vamos a considerar esta cena. Como creyentes debemos congregarnos para celebrar la cena del Señor hasta que Él venga o hasta que me lleve. Si esta será la última cena que yo voy a tomar, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero si no, la seguiré haciendo hasta que Él venga. Jesús instituyó la cena para conmemorar su muerte. En otra palabra, ¿qué recordamos? ¿Qué es la palabra conmemoración? Recordar a una persona o un suceso o algo que esta persona hizo. Conmemorar. Aquí nosotros que recordamos su muerte. Una muerte la cual trajo victoria. A través de los siglos, como creyentes, ¿verdad? Esto se ha observado. Ve esta conmemoración. ¿Por qué? Porque los creyentes continuamos celebrando la cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Para recordar siempre que un día Jesús murió por mi pecado. ¿Sabía usted? Por eso es que uno debe de recordar. O usted ya me perdonó y yo ya le di gracias y ya. ¿Y qué tal si se te olvida? Conforme vas, bueno, pues ya me perdonó, ¿no? Ya estuvo, ya está hecho, sí está hecho. Pero es que el perdón del pecado es algo tan relevante que uno debe de estar constante dándole, como dicen, gracias al Señor, porque la muerte que traía el pecado sobre mí ya no puede más. ¿Por qué yo tengo que celebrar? ¿Por qué tengo que estar siempre recordando? Otra de las cosas es para consagrar nuestras vidas para Él solamente. Porque Él fue el que dio su vida por mí, por usted. Entonces, mi vida tiene que ser totalmente apartada para Dios. Aleluya. Otra, para que podamos perdonarnos los unos con los otros. ¿Cuántos de ustedes guardan resentimientos? Y si usted no lo ha perdonado, quiero decirle que el Señor le está dando tiempo para que usted pueda perdonar a esa persona, esa acción, eso que le hicieron, si lo estafaron, si lo engañaron, si le levantaron un falso, un testimonio, si le robaron, yo no sé, si hubo, qué sé yo, un abuso entre familia, eso sucede mucho. Entonces, el Señor quiere que uno pueda perdonar. Por eso es que Él murió. ¿Qué dijo Él cuando estaba pasando su cruz? Y que le golpeaban, lo azotaban. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Una de las cosas. Otra más. Para que podamos perdonar, ¿verdad?, esos que nos han ofendido y poder considerar que solamente a través del perdón del Señor lo puedo hacer. Su propio perdón, el perdón humano no es muy bueno, ¿sabe? Un ratito pasa, ya después otra vez. Pero cuando usted perdona con el perdón de Dios, viene y cicatriza la herida que usted obtuvo en aquel tiempo.
Así es de que también es para obedecer la palabra sin importar la condición. A veces, ¿verdad? Creemos que creo en la palabra, pero no creo en lo demás. No es así. La palabra tengo que recibirla toda. La palabra siempre es acondicionada. Si haces esto, te va a ir bien en esto. Pero si no haces esto, te va a ir muy mal. Es condiciones. Ahora, ¿qué significa para usted la cena del Señor? ¿Se ha convertido la cena del Señor en un rito solamente? ¿Sin fe? Oh, pues es día de Santa Cena y hay que participar. No, espero que no. Ahora, cada celebración es para recordar su victoria y sus promesas y el mensaje que Jesús nos dejó. ¿Cuál es el mensaje? Recuerde, la cruz te da un mensaje. El que conoce de la palabra sabe cuál es el mensaje. El que no conoce de la palabra sabe qué mensaje le da la cruz a la persona que no conoce de la palabra. Muerte. Muerte solamente. ¿Qué hacen las personas cuando alguien tiene un accidente y muere? Ahí le siembran una cruz. Ahí dice, aquí lo mataron, aquí murió, aquí quedó. Así. Nosotros los cristianos, fíjese bien, cuando morimos ni siquiera es considerable poner cruz, si no se le pone un texto. En ese texto puede decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero cuando a mí me... escríbelo. Mira, ese es el que yo quiero. Como le dijeron a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo quiero que cuando ustedes me recuerden a mí, recuerden que yo considero que la muerte es la vida, el comienzo. Eso es en Cristo. Sigo adelante. Mire, así de que tengo que celebrar, ¿verdad?, esa victoria que el Señor me ha dado. Ahora, otro punto. Mire, el mensaje de la cruz, porque es un mensaje que ella da. Recordar, ¿verdad?, ese mensaje perdurará hasta que Él venga. Ese mensaje no va a cambiar. Mire, los tiempos cambian, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Aleluya. La gente cambia, pero nunca la palabra de Dios. Créalo. No. El evangelio nunca cambia. Nunca. El evangelio sigue siendo el mismo. Ahora, todo pecador sigue necesitado de salvación. Todo. No hay forma. Aunque haya pasado más de 2000 años, óigame, hay personas que todavía no han abierto el corazón a Jesús. Y esas personas, ¿verdad?, están como nosotros. Estaban así, o, ¿verdad?, como cuando nosotros estábamos en ese pecado. La salvación, iglesia, solamente se consigue a través de Jesús. Y ese es el mensaje de salvación. Ahora, la salvación fue conquistada, fue adquirida, fue, digamos, como dicen, por medio de la cruz. Por eso es que la cruz, hermano, vacía, es un símbolo para nosotros, que es como el Señor usó para traer salvación al más vil pecador. Ahora, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento tenían que parar. Aleluya. Imagínense si todavía siguiéramos sacrificando animales. Ahora ya no solamente los judíos, sino que como todos creíamos, vamos a decir todos que creyéramos en lo que es ley. Óigame, yo creo, ¿verdad?, que ya no habrían animales. ¿De veras?
¿No se ha dado cuenta usted de que en muchos países ya hay lugares donde hay mucho animal que prohibido matarlo? Porque se están acabando. Bueno, mejor iba a tocar un país, pero mejor no. Mejor me quedo callado. ¿Verdad? Sin nombre, sin nada, pero hay países donde cazan ciertos animales que les gusta comérselos. Ya no hay. Porque no les importa si es hembra, si es macho, si está cargada, como no saben, lo matan y ya. Iglesia, ¿a dónde estaríamos si tuviéramos que depender de sacrificios de animales? Ahorita se han levantado, ¿cuántos no se han levantado para protección de los animales? Iglesia, ese sacrificio de animales tenía que parar. Ahora, y esto solo podía ser posible a través del Señor, a través de Jesús, el cual fue el sacrificio perfecto. ¿De quién? Mire, el papá, el Padre, Él fue el que dio. Entonces, ¿a quién sacrificaban animales? Al Padre. Jesús vino a tomar el lugar de esos animales. Vino a hacer el sacrificio perfecto. Ya no hay necesidad más de sangre de animales. Es por eso que Juan el Bautista pudo ver a Jesús como Cordero, no como Mesías. ¿Se acuerda? Juan 1:29, no lo voy a leer, usted lo sabe de memoria. Cuando viene y venía Jesús para ser bautizado, y dijo, he aquí, dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan 1:29. ¿Se da cuenta usted cómo lo reconoció? Él no dijo, ahí viene Jesús, ahí viene el que no soy digno de desatarle las correas. No, he aquí, dijo, el Cordero de Dios. ¿Qué cordero, no? ¿A dónde sacrificaron por primera vez los corderos que simbolizaban Jesús? Ahí en Egipto. ¿Se acuerda de eso? En Egipto. Y sabe usted, a mí me queda sorprendido porque yo he estado leyendo mucho, como le estuve predicando sobre el libro del Éxodo. ¿Sabía usted? A ver, se lo voy a traer a la memoria porque se lo he dicho varias veces. ¿Sabía usted que ni siquiera esos corderos que mataron en Egipto para hacer el sacrificio, comer esa carne y poner la sangre en los dinteles, ¿sabía usted que a esos animalitos que mataron no le quebraron un hueso? ¿Sabía o no sabía? Ahí lo dice la Escritura. Se lo voy a dar. Mire, no lo traía, pero bueno. Voy a ir a Éxodo, nada más para que usted se dé cuenta cómo Dios es. Mire, Éxodo capítulo 12, no lo busque, pero si lo quiere escribir, escríbalo. Mire lo que dice. Le voy a leer el 46. Se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí lo dice. ¿Se da cuenta usted? ¡Qué tremendo! Símbolo perfecto para con Jesús. Ni aun esos animales que lo sacrificaron le quebraron un solo hueso. ¡Qué tremendo, Dios mío! ¡Wow! Mire, Él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios, el cual iba a derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No lo hay. Y eso usted lo encuentra en Hebreos 9:22. Sin ese derramamiento no hay remisión, no hay perdón para el pecado. Y antes con los animalitos se perdonaba el pecado, pero no dilataba mucho.
Pero con la sangre de Jesús, cuando éste te liberta, por eso dice la palabra, si Jesús os liberta, verdaderamente seréis libres. Libres. Ahora, es por eso que tampoco el dinero puede comprar salvación o perdón. No puede. No lo puede. ¿Sabe por qué? Porque son cosas corruptibles. No lo voy a leer, pero mire, eso lo encuentra en Primera de Pedro 1, 18 al 20. El dinero es corruptible. El oro y la plata son corruptibles. Y no se puede comprar. Es como querer que usted quiera comprar paz, gozo, la alegría de Dios, no la del mundo, la del Señor. Tampoco se puede. Por eso es que tenía que ser alguien perfecto, limpio, sin mancha. La sangre de Jesús es símbolo de vida. Por eso es que los elementos que usamos, uno representa el cuerpo y el otro representa la sangre. Óigame. Yo ya voy a ir terminando, ¿ok? Mire, solo por esa sangre que Él derramó por medio de la cruz, para muchos, ¿ok?, es criticada. ¿Por qué? Porque parece que fue la derrota de Jesús. Pero al contrario, ¿sabe? No es ninguna derrota. No es derrota. Mire, voy a ir aquí atrás a Corintios. Primera de Corintios 1:18. Le voy a leerme un poquito aquí, mire. Mire lo que dice. Aleluya. Perdón, no estoy en el... Aquí estamos. Dice, fíjese bien, hablando aquí Pablo, dice, porque la palabra cruz es locura a los que se pierden. Fíjese bien, porque la palabra, la cruz de Jesús, mire, vino a revelar sabiduría, vino a revelar el poder de Dios. Pero muchos, ay Dios, no lo pueden entender. Especialmente los que se sienten muy, ¿verdad? Estudiados, voy a usar la palabra, muy sabios, muy preparados. Usted y yo, ay Dios mío, esas palabras tan así como las que usaba este hombre, ¿verdad? Como, mire, como los nacos y los fresas. Así mucha gente nos ve. Ahora, pues ya no es tanto, pero en los principios, iglesia, éramos los ignorantes. Porque la palabra cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Mire lo que dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí es donde están esas palabras que dicen, ¿dónde está el sabio? Porque no pudo entender la cruz. ¿Dónde está el escriba? Porque siendo escriba no pudo descifrar, discernir. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Óigame, ¿dónde están todos los que se creen tan sabios que no pudieron entender la cruz? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque es del mundo, hermano.
Pues ya dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos pedían señales. Y los griegos, que se supone que eran los sabios, muy inteligentes, buscaban la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos. Ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Ese es el Señor. Ese es el Señor. El poder de la cruz, voy a entrar a mi último, ¿ok? El poder de la cruz cambiaría vidas. El poder de la cruz cambió al mundo entero. Por eso es que tengo que hacer esto hasta que Él venga o hasta que Él me lleve. Porque es en memoria. Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. ¿Se avergüenza usted? ¿Cuántos conocen que tú eres evangélico? ¿Cuántos? ¿Por viejo? ¿O por joven? ¿O por niño? Así lo dicen Romanos 1:16, que él nunca se avergonzó. Nunca se avergonzó del Evangelio. Pablo, ¿por qué? Fíjese, y un hombre que lo pudo recibir en revelación, no porque anduvo con él. Por eso él pudo considerar, hey, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque he conocido que es poder de Dios. He conocido que es poder de Dios. ¿Para qué? Pues para salvarme, porque Él fue el que me salvó. Eso es lo que Pablo pudo considerar. A todo aquel que cree. Entonces el ingrediente es creer, fe. Y dice al judío primeramente, porque él era judío. Él entendía eso. Y también al griego, que es gentil. Qué tremendo, ¿no? Hay poder en el Evangelio, pero salió de esa cruz. Salió de un día de una cruz, de lo que muchos decían, lo derrotamos, lo vencimos, ya ahora está muerto. No, al contrario, Él, por medio de esa cruz, derrotó la misma muerte. Amén. Aleluya. Mire, solo la sangre de Jesús tiene poder para limpiar el pecado más oscuro que usted pueda considerar. Mucha gente no se perdona ni a sí misma. Ahora, la cena del Señor siempre será relevante para el creyente, para los que creen. Será relevante, será algo que usted lo mantiene y lo considera algo bien sagrado, sublime, muy relevante. ¿Por qué? Porque usted está recordando que un día alguien tomó su lugar, que un día alguien tomó mi lugar. Recuerde, la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios ha sido darnos vida, el regalo de la vida eterna. Es necesario que siempre recordemos la muerte de Jesús. Necesitamos mantener en mente su sacrificio y sus promesas, porque Él regresará. 2022. Muchos dicen por ahí, la Biblia es clara y dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay quienes se atreven a decir que en unos cuantos años más. Como no sabemos el día y la hora, lo que yo te puedo decir es que nos acerquemos cada vez más. Mantente
Mantente vigente con el Señor. Mantente seguro de Él. Mantente sabiendo que la promesa del Señor no tardará en cumplirse. Escuche, el retorno del Señor será. Estas dos cosas nos van a mantener esperando su regreso. La promesa de su retorno. Recordar su muerte debe de ser un aliento de vida para el creyente. Yo me apoyo en eso. Yo me apoyo. Y le digo, Señor, heme aquí. Yo deseo llegar a donde Él está. Espero que ese sea su anhelo, su deseo. No camine con un corazón turbado. Porque el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Un corazón turbado no puede demostrarle al Señor que tiene fe, que tiene paz, porque está turbado. Mire, recordar su muerte da vida, aliento. Así de que es celebrar su amor por la iglesia. Y es bonito. Es darle gracias por su gracia, porque por gracia somos salvos. Amén. Ahorita termino, hermano. Es alabar a Dios por su sacrificio por nosotros. Qué tremendo. Y por último, hermano, es regocijarnos en su salvación, porque Él se despojó de todo para poder venir a estar en medio de nosotros. Le leo el último. Mire, como lo dice en Filipenses, todos conocemos esa escritura. Pero es necesario, mire, 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se acuerda lo que dijo el hermano Misael, que es un siervo también? Es un esclavo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, semejante a los humanos. Hombre porque fue varón, pero entre un hombre y una mujer solamente ¿verdad? ¿Qué nos distingue? Somos seres humanos. Él se hizo un ser humano, nació bajo mujer, pudo entender a su mamá, a María como su madre. La logró entender, nunca la desechó, siempre. Así es de que, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, óigame, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que se humilla será exaltado. ¿Se acuerda lo que hablábamos en la mañana? Al principio, en la clase, mire lo que le dice acá. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, yo te doy gracias. Póngase en sus pies, vamos a meditar. Mire, vamos a entrar. La galletita, símbolo. Son símbolos sagrados. Representan el cuerpo de Jesús. Representan, aleluya, que Él vino, acuérdese, a ser el Cordero de Dios. Ese Cordero iba a ser inmolado. Ese Cordero iba a pagar el precio del pecado. Símbolo. También tenemos
el jugo de uva, símbolo de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es una sangre limpia. La sangre de Jesús no tiene ningún que ver con el ser humano. Créalo. Yo le he dicho a usted muchas veces, porque muchos consideran y entran en polémica que si tenía o no tenía la sangre de María. Yo le digo no. No. ¿Por qué? Pero si nació de ella. Recuerde, María nació bajo el pecado original. María, su sangre no era como la de Jesús. Por eso es que este símbolo de la sangre es algo tremendo, porque cuando participamos de estos elementos y usted lo hace en fe, usted puede ser sano de cualquier enfermedad que haya en su cuerpo, cuando lo hacemos en fe. Así de que gloria a Dios, porque podemos ahora en este día participar, recordar la gran victoria que el Señor nos dio. Recordar la cena del Señor es mantener en memoria el sacrificio de Jesús y recordar la promesa que Él nos dejó a la iglesia, que Él vendría otra vez. Meditemos. Padre, yo te doy gracias. Bendice, purifica, santifica los elementos. Este es el momento donde usted y yo nos podemos poner a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros que no haya tropiezo alguno para acercarme a su mesa, que me sienta libre, libre. Aquí nadie condena a nadie. Usted y yo somos delante del Señor los que sabemos cómo estamos. El Señor quiere que nos presentemos siempre, porque delante del Señor no hay nada oculto. Amén. Todos estamos desnudos delante del Señor. Padre, te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pido perdón si he ofendido a alguien. Te pido perdón, Señor, si he hablado algo que ofendí sin darme cuenta o saber. Te pido perdón, Señor, por todo, cualquier error que haya cometido. Señor, pido perdón si a alguien yo he ofendido sin querer, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque en este momento vamos a participar. Y quiero hacerlo con toda la libertad, porque a eso tú nos llamas, a libertad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder recordar la victoria que tú nos diste a través de esa cruz. Padre, gracias.